Bienvenidos y bienvenidas a Sobre la Mesa, una producción del canal UCR y del Centro de Investigación en Estudios Políticos. Hoy vamos a analizar el tema de jóvenes en puestos de elección municipal y además vamos a aplicar un nuevo formato. Lo que vamos a hacer hoy es que vamos a tener un bloque de entrevista, luego vamos a pasar a dos bloques de análisis para finalmente cerrar con un bloque de debate con todas las personas que van a participar hoy aquí. Hola Daniel. Hola Marcela y hola a todas las personas que siempre todos los jueves nos sintonizan por canal UCR y efectivamente contentos y nerviosos porque estamos estrenando no solamente una nueva imagen del programa, sino también estamos estrenando, como Marcela les dijo, un formato nuevo para la conducción del programa. Esperemos que les guste y sea del agrado de todos y todas. Hoy, como lo dijo Marcela, tenemos el tema sobre jóvenes en puestos de elección municipal y nos acompañará el señor Diego Brenes, que es secretario académico del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones. También nos acompañará Rubén Rojas, politólogo, coordinador de investigación del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad Nacional Estatal a Distancia. Y también nos acompañará Gregory Garro, un estudiante de la Escuela de Ciencias Políticas, no cualquier estudiante, uno de los estudiantes más brillantes de la escuela y además expresidente de la Asociación de Estudiantes y además trabaja como asistente en el proyecto de elecciones municipales del Centro de Investigación y Estudios Políticos. Con ellos tres, con Marcela y con todos ustedes estaremos conversando sobre ese tema. Vamos a ir a nuestro reportaje y volvemos en unos breves instantes. Según cálculos del Tribunal Supremo de Elecciones, para las elecciones municipales de febrero del 2016, aproximadamente la mitad de los electores serán menores de 35 años. Esto quiere decir que serán mayormente los jóvenes quienes decidan los resultados de miles de puestos de elección popular en los gobiernos locales. Se suma a esto que muchas de las discusiones en torno a los temas de desarrollo tienen sus mayores repercusiones a mediano y largo plazo, siendo los jóvenes de hoy los afectados directos en estos temas. El país se enfrenta a un escenario general de descontento ante los partidos políticos y la política tradicional. Esto se ve acentuado en los jóvenes, quienes manifiestan cada vez más apatía a las formas tradicionales de participación política. Tanto el sufragio directo como la militancia en partidos políticos son vistos con ojos apáticos por un gran porcentaje de jóvenes, quienes buscan otros canales de participación o se alejan del todo de los asuntos públicos. El pequeño porcentaje de jóvenes que participan en política deben enfrentarse a una cultura de desconfianza que los asume como inexpertos e incapaces para gobernar. Esto se refleja en la pequeña representación que tienen en puestos medios y altos, tanto en gobiernos locales como en el central. Sin embargo, el panorama está cambiando. La participación de jóvenes en las candidaturas para las elecciones locales adquiere mayor relevancia. Esto permitiría impulsar agendas jóvenes desde los gobiernos locales y renovar los cuadros políticos, los cuales se han estancado ante cacicazgos de hasta décadas de duración. El papel de los jóvenes en estas elecciones se mueve en una paradoja. Por un lado, cada vez son más importantes tanto para elegir a los representantes como para representar, y por otro, cada vez están menos anuentes a participar. ¿Qué podemos esperar de los jóvenes en estas elecciones municipales? Esta semana ponemos el tema sobre la mesa. Volvemos al programa, gracias por sintonizarnos. Tenemos como invitado hoy a don Diego Brenes, secretario académico del IFED, del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Diego. Un gusto y muy buenas noches a los estimables televidentes. Un placer compartir desde el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones. Lo entendemos como un deber y un placer hacerlo en este importante programa Sobre la Mesa. Perfecto. Decía Mario Benedetti en una entrevista que le hicieron en el 2004 en el País de España, él dijo en relación con los jóvenes: soy un poeta viejo y un viejo poeta, que en lugar de pensar como muchos de mi generación, que los viejos somos sabios, me pregunto cada día, ¿qué pasa si el mundo no estará así porque no les dejamos lugar a los jóvenes? Don Diego,
¿qué sería distinto en un gobierno local si los jóvenes y las jóvenes gobernaran? Reflexión valiosísima para que se la hagan los propios partidos políticos. Reflexión valiosa respecto de entender que la municipalidad importa, que los gobiernos locales importan para todos, pero donde en el largo plazo lo que desde los jóvenes se pueda estar construyendo hoy en día es esencial, es clave. Vamos a elecciones municipales. Por primera vez a 2 años de la elección nacional, son elecciones históricas, 6.069 cargos de elección popular, 87 partidos políticos que están en disputa, 57 de ellos cantonales. Vamos a unas elecciones donde por primera vez todos los cargos de elección popular se escogen en forma conjunta, y esto da un atractivo a estas elecciones municipales para todos los sectores. La municipalidad importa para todos los sectores, para el adulto mayor, para aquella persona con una discapacidad que no se pueda movilizar en una acera, que no se lo permite y que tenga 40 años, pero por supuesto que en los jóvenes hay un interés de la visión que esa municipalidad quiere incorporar en lo que estos jóvenes demanden. Es cierto que en los jóvenes hablamos de una población de 18 a 35, algunos muy jóvenes, algunos tal vez ya muy viejos entran allí, donde encontraremos desde algunos profesionales que están pagando sus impuestos, sus tributos, otros que están en la universidad, esperemos, haciendo sus herramientas para ser futuros profesionales. Es un rango amplio, son muchas las diversidades, poderles incluir en lo que son las políticas públicas de una municipalidad, en hacer carrera política a lo interno de una municipalidad para una posterior proyección, es clave. El derecho al sufragio se entiende en esa forma activa y pasiva, en ese participar, en esa posibilidad también de votar por otros, y estos son temas sin duda donde según se quiera poner el énfasis, hay mucho que decir. Escuchar lo que los jóvenes tengan al respecto para plantear es clave, que los partidos políticos propicien los espacios para que estos no solamente formen parte de una maquinaria electoral, de una campaña electoral, sino que también se les tome en cuenta respecto de las decisiones políticas. Es sin duda parte de los horizontes en los que tiene que enmarcarse esa participación de la juventud. Don Diego, cuando hablamos de participación, particularmente de la juventud, ¿de qué exactamente estamos hablando de cara a las próximas elecciones? La participación política como un todo se amplía y no entiende únicamente lo electoral. Estudios del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, en conjunto con Flaxo, incluso nos dicen que esa participación genérica del joven es importante, está presente en movilizaciones, en protestas, está presente en luchas que no necesariamente van ligado con lo estrictamente electoral. Cuando hablamos de lo electoral, cuando hacemos referencia ya a una política partidaria, si se quiere, sí que encontramos diferencias importantes, tanto en la participación o en el abstencionismo, que sería la lectura inversa de la participación, como también en los cargos que estos ocupan o pueden llegar a ocupar a lo interno de un partido político o en los puestos de elección popular. Pero en términos globales, en una participación política comprometida, en una participación política en agendas ambientales, encontramos esa participación. Las elecciones municipales, desafortunadamente, hay que decirlo con la franqueza del caso, tienen una tasa de participación muy baja, es un 30% lo que participa en una elección municipal, cuando en una elección nacional es un 70% lo que participa. Se invierten estas tasas de participación, y aquí esa participación está generalizada para todos los ciudadanos independientemente de su edad, pero representan los jóvenes de cara a esta elección del 2016 1/3 del padrón electoral. Estamos hablando de una población donde, en los estudios que hemos hecho también con la Universidad de Costa Rica, es una población que el grupo más importante que se abstiene, el grupo más importante que no vota entre los jóvenes, no está en ese rango de los 18 a los 35, sino que ha ido flotando. En las elecciones del 2002, 2006, incluso hasta el 2010, estaba entre los 18 y los 25 años. Hoy en día está entre los 32 y los 35 años. Una población que con el tiempo ha hecho
eco de ese discurso antipolítica, de una apatía con la política en general, y entonces se abstienen de participar. El abstencionismo también se expresa en la, digamos, posibilidad de presentarse a puestos de elección. El abstencionismo lo entendemos en esa participación para escoger, para votar por otros. Cuando ya hacemos referencia a los porcentajes, a la participación que se da de los jóvenes, tenemos que ponderar otras variables donde no necesariamente en ese voto que se da por ellos es el que marca la pauta. Me explico. En el caso, por ejemplo, de mujeres, pasamos de una cuota a una paridad y a una alternancia donde están los partidos políticos obligados a que un 50% de la representación de sus candidatos, de los que se postulan, sean mujeres. No hay una obligación de este tipo en el Código Electoral para con los jóvenes, de manera que queda la obligación en los partidos políticos respecto de a cuántos jóvenes quieren abrirle la puerta. La pregunta que tengo es, ¿qué barreras encuentra la juventud para participar en puestos de elección? Es una muy buena pregunta donde quien tiene la principal respuesta son los partidos políticos. ¿Qué quieren los partidos políticos respecto de cómo entender el gobierno local o gobierno nacional? ¿Qué espacio, cuánto quieren darle a los jóvenes? Es una respuesta que en un país donde el monopolio del acceso a los cargos públicos está en los partidos políticos únicamente, evidentemente, cómo una agrupación política decida asumirlo en sus estatutos partidarios es lo relevante. Si dan un porcentaje, si ese porcentaje es bajo, es alto, son parte de las luchas a lo interno de cada agrupación política y son parte también del mensaje que una determinada agrupación política podría estar dando a la sociedad costarricense respecto del rol que les quiera dar. Los planes de gobierno, las políticas públicas que muy dirigidas a esta población también se enmarquen, estarían siendo un buen indicador o un mal indicador de cuál es esa ponderación que le da a los partidos políticos. Pero hago el énfasis en los partidos políticos porque no hay en la legislación costarricense, en el Código Electoral, normas que obliguen a una participación mínima de cuota, llamémosle, de juventud, que tenga el Tribunal Supremo de Elecciones que resguardar. De manera que es el partido político el que decide cómo enfrenta ese reto, cómo lo asume, cómo se comporta de cara a la ciudadanía y de cara a la juventud misma en el rol que le quiera dar. ¿Hay algún esfuerzo del tribunal por promover a lo interno de los partidos que se, digamos, diversifique la oferta en términos de juventud? Vi en un artículo de la revista del IFED que de las 81 municipalidades en las elecciones pasadas, solo una persona joven en alcaldía fue electa. Hay un trabajo que se hace desde el Tribunal Supremo de Elecciones respecto de aspectos como divulgarlos, comunicarlos, informar a la ciudadanía. Pero hay una toma de decisión que finalmente en este país pasa por decisiones que son discrecionales, políticas, legislativas, donde es el legislador, la legisladora quien tiene que tomar cartas. ¿Hay algún proyecto de ley que esté en ciernes? Se han planteado inquietudes dirigidas a establecer cuotas de juventud, pero son decisiones sobre las cuales el Tribunal Supremo de Elecciones ha insistido en esa naturaleza discrecional y no es una decisión que compete al organismo sería como electoral. lo obvio, ¿no? Tenemos leyes de cuotas de género, que además de género podría ser mujeres jóvenes y tal. ¿No hay alguna posibilidad de hacer eso? Son temas interesantes, son temas que en la materia electoral a nivel latinoamericano uno puede encontrar en otras latitudes. Son temas donde, por ejemplo, Guatemala y Bolivia tienen una cuota incluso para sus poblaciones indígenas. En otros momentos incluso se ha planteado la posibilidad hasta de una cuota negra, se plantea para jóvenes. Son circunstancias que se formulan que en el marco de decisiones políticas de una reforma que se requeriría al Código Electoral pasan por esa discusión política. El tribunal lo que hace al respecto es insistir
en un debate propio de arena política, en aplicar eventualmente las que así se formulen, pasa también por revisiones de fondo, de su constitucionalidad. Recordemos que con la cuota de género, esa constitucionalidad se ha revisado, no se ha encontrado ninguna anomalía, se entiende como una acción afirmativa para favorecer a un grupo históricamente disminuido en esa participación, pero que estos elementos podrían abonar a una eventual discusión en esa línea. Perfecto. Estamos conversando sobre elecciones municipales y la participación de la juventud. Hoy en Sobre la Mesa vamos a ir a nuestra primera pausa y, como ya ustedes saben, regresamos con nuestro nuevo formato. Marcela y nuestros otros dos invitados les acompañarán y luego regresaremos don Diego y yo a seguir conversando con ustedes y con el resto de los invitados. Ya volvemos. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de jóvenes en puestos de elección municipal. En esta parte, como les indicaba Daniel al inicio, vamos a contar con la presencia de Rubén Rojas, que es politólogo y coordinador de investigación del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED, y con don Gregory Garro, que es estudiante de Ciencias Políticas y asistente del proyecto de elecciones municipales del CIEP. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. En el bloque pasado, precisamente, Diego planteaba de que efectivamente en las elecciones municipales es cuando se da la máxima abstención. Según la encuesta del CIEP, que acaba de salir el día de ayer, se plantea que la intención de ir a votar es mayor entre jóvenes de 18 a 24 años, un 77.5% de este grupo poblacional plantea que va a ir a votar, y entre quienes no tienen edad para votar, quienes no tenían edad para votar en las elecciones pasadas, pero que ahora sí van a poder hacerlo por primera vez, se da una disposición a acudir de las urnas en un 83%. Don Rubén, ¿será esto contradictorio con un poco lo que se ha planteado de que, bueno, hay mucha abstención, o es que efectivamente la juventud está dando un vuelco y quiere tomar las municipalidades? Es interesante, bueno, primero buenas noches, es interesante el dato que nos está dando la encuesta del CIEP. Podemos ver en este caso un de 18 a 25 años, un estrato de la población que tiene como esa espinita que le están haciendo sobre la política distinto. ¿A partir de qué nace esa espina sobre la política y su entorno local? Bueno, como lo decía el compañero del IFED, esta es la primera elección que es separada de las elecciones nacionales, ¿verdad? Tiene una connotación distinta en lo que respecta no solo a los jóvenes, sino también a toda la población. Pero en este caso, digamos, los jóvenes, algunos jóvenes, digamos, no podemos dar todo el grueso de la población, claro, ¿verdad? Pero algunos jóvenes tienen interés en aquellos espacios de los cuales ellos no han tenido tanta participación. Son espacios en los cuales ellos están ahorita queriendo apropiarse, empoderarse, digamos, a partir de unas nuevas dinámicas de las tecnologías de la información, ¿verdad? Estamos viendo ahora cómo las personas tienen esa facilidad para opinar, tienen información inmediata, pueden replicar, podemos estar completamente en una conversación de tú a tú con algún candidato presidencial, con algún candidato a alcaldía, con algún candidato de regiduría. Entonces, me parece que por ese lado es donde la encuesta del CIEP podrías tener, digamos, la argumentación, digamos, básica para entender ese 77%. Pero por otro lado, digamos, la intención de ir a votar, me gustaría verla reflejada en el voto, ¿verdad? Porque la participación política en este caso la estamos viendo como una participación política meramente a nivel institucional del voto. Si hablamos de participación política, a mí me gustaría más de hablar de participación política en entornos locales. En la participación política en entornos locales no solo se basa en que voy a ir a votar o mi intención es ir a votar, sino que se basa en aquella apropiación de mi entorno, me identifico con mi lugar, este es donde vivo. Es que es diferente, digamos, a nivel nacional hay un poco de desapropiación de esa imagen política. Yo veo al diputado, la diputada, la veo allá arriba. Sí. Pero en el entorno local yo más bien siento que tengo más necesidad de involucrarme en esa participación. Digamos, muchos he visto jóvenes que están participando en las asociaciones de desarrollo integral, que es participación política efectiva. También podemos estar hablando de los jóvenes en grupos ambientalistas,
que se da mucho en ese sentido. Entonces me parece interesante. Entonces si hablamos de participación política, en este caso, que es una participación política propositiva a nivel de partidos políticos, me parece que la encuesta del CIEP puede ir dándonos una luz de cómo se va a reflejar un poco en febrero. Claro, Gregory, una podría hablar un poco lo que estaba planteando Rubén, de dos dimensiones, ¿verdad?, de esa participación política. Evidentemente uno vinculado a los procesos de toma de decisiones e incidencia a nivel local y mucho en toda esta, digamos, lógica de la elección, ¿verdad?, de llegar a los puestos, y otra vinculada más a la plataforma de actividades comunitarias. ¿Qué elementos podríamos identificar que están haciendo cambiar a la persona joven para participar y no mantenerse, digamos, en esa apatía que se ha presentado en las anteriores elecciones? Bueno, primero que todo, buenas noches a todos los que estamos aquí, el cuerpo de producción, a todos los que nos ven allá en sus hogares. Ciertamente podemos hablar de estas dos dimensiones. Con respecto a la pregunta que le hacía a Rubén, yo sí quería agregar que, bueno, ayer comentábamos precisamente a raíz de los resultados que arrojó esta encuesta del CIEP, que también está una opción, esa es la opción positiva, digamos, de el alto interés de los jóvenes de participar, ¿verdad? Pero también hay que tomar en cuenta que aquí puede haber un error inducido en la encuesta, porque metodológicamente el encuestado puede sentirse un poco presionado o no, ¿verdad? Por decirle que sí está interesado en participar, ¿verdad? Hay que tener en cuenta eso, que puede inflar un poco el número. Sin embargo, evidentemente, eso no es lo que nosotros deberíamos aspirar, ¿verdad? La juventud debería participar en las votaciones. Con la pregunta que me hace, bueno, ciertamente el paradigma del sistema político ha venido cambiando, ¿verdad? A partir del 2002 se introducen una serie de factores que rompen, hacen una ruptura con un poco la política tradicional, y los jóvenes se identifican más con causas. Eso es lo que estamos viendo. La segunda encuesta nacional de juventud arroja datos interesantes y pone, cuando hace una pregunta sobre la participación política, en qué tipo de espacios está incidiendo la juventud, los partidos políticos y los sindicatos son los que tienen el menor porcentaje de población, tanto en hombres como mujeres, y en zonas rurales o sector urbano, ¿verdad? Y organizaciones no gubernamentales, asociaciones de desarrollo comunal, incluso me llamó la atención agrupaciones religiosas, son las que están haciendo que los jóvenes cada vez se estén involucrando más, ¿verdad? Entonces, primero que todo, en esa perspectiva, los jóvenes deberían aspirar a involucrarse en procesos no tanto formales, por así decirlo, no solo con la votación, la toma de decisiones, pero también incidir en otro tipo de espacios políticos que no se entienden tanto dentro de la institucionalidad, pero que a fin de cuentas tienen una incidencia política, ¿verdad? Claro. Rubén, sí, evidentemente un poco lo que decía Gregory, cuando una pregunta por intención de voto, ¿verdad? Evidentemente, normalmente están inflados los datos con respecto a realmente el voto, porque, bueno, es políticamente incorrecto decir que no voy a ir a votar, ¿verdad? Y probablemente ahí podemos ver cómo la juventud siente que es una real obligación, ¿verdad?, ir a votar, y que por eso es tan alto el porcentaje, y que eso es lo que llama mucho la atención. Pero ¿cuáles podrían ser los detonantes por los cuales plantean y están participando en diferentes espacios? Gregory planteaba que efectivamente están participando más por causas, ¿verdad? ¿Qué otras cosas son las que llaman la atención para que los jóvenes se involucren? Claro, como decía el compañero Gregory, esa participación por causas, esa política reivindicativa de algún derecho, de algún espacio en la toma de decisiones, me parece que va de la mano con un efecto de un cambio generacional. Digamos, yo vengo de una generación que tengo 31 años, y esta generación, la mía, no es tanto de participar en espacios de esta índole, no es tanto de participar tampoco en espacios partidarios, institucionales. Digamos, vemos la política desde otra perspectiva. Pero la generación que viene un poco más abajo, 25 años, este mismo grupo etario que viene más abajo, digamos, ellos tienen una vocación distinta. No sé si habrá sido algún proceso de educación distinto al que hemos tenido, digamos, que ha influenciado y ha generado. También hay otros procesos coyunturales políticos que han generado un poquito más de efervescencia nacional, ¿verdad? Podemos hablar del TLC,
2007 para acá, podemos hablar que la política costarricense y el ser político ha cambiado un poco la cultura. Un poco se nos fue, digamos, la efervescencia del 2007 la tuvimos en la elección del 2010, pero luego, digamos, esta participación, esta inclusión de nuevos partidos políticos, tanto a nivel cantonal, como le decía el compañero Elifetz, tenemos 57 partidos inscritos a nivel cantonal, sí, ¿verdad? Que eso genera también otros espacios que no encontraban también antes, ¿verdad? Porque antes teníamos maquinarias políticas cerradas en donde para acceder a puestos, digamos, tenías que pasar por un montón de filtros, ¿verdad? Y meterme dentro de la juventud, no solo estar dentro de la juventud, participar en la juventud activamente sí, del partido político, y después de participar en la juventud durante varios años, pues ahora sí, ya tenés el espacio para participar. En este caso, a veces tenían espacios no tan visibles, para ponerlos así, dentro del proceso, pero, digamos, ahora a la que hay más oferta electoral, a haber mayor posicionamiento de otras corrientes políticas, tanto a nivel institucional por medio del partido político o de fuera de la institucionalidad, en este caso democrática, digamos, encontramos a personas un poco más llamativas también en ese sentido, y podemos encontrar lo que está hablando ahora, ese pequeño interés. Está bien, ahora sí me generan espacio. Yo antes quería ese espacio, que ahora es mi generación. Yo quería ese espacio, pero ahora que tengo el espacio, digamos, ¿quiénes son los que participan? ¿Cómo hago con ese espacio? ¿Qué es lo que voy a hacer ahí? Y aquí me parece donde ese, si es posible, digamos, no quiero demeritar el esfuerzo que tal vez haya hecho el CIEP en respecto con esta investigación, con que tal vez la gente quiera verse un poco más obligada a responder que sí quiero ir a votar. Me parece que hay mucha población, digamos, de que dice abiertamente no voy a votar porque los políticos son unos corruptos, porque los políticos son lo mismo, porque todos terminan beneficiando su clase, bla, 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 ¿verdad? Tenemos un montón de excusas, pero al mismo tiempo dicen, claro, si están esos arriba, que es lo que yo he visto, y siguen haciendo eso, ¿por qué yo no trato de cambiar? Entonces me parece que son varios factores, ¿verdad? No podemos dejarlo a uno solo, sino completamente eso ha ido amalgando una sociedad distinta. Sí, bueno, vamos a hacer otra pausa. Estamos en Sobre la Mesa analizando jóvenes en puestos de elección y ya regresamos. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de juventud en toma de decisiones en el nivel local. Gregory, antes de irnos a una pausa, estábamos hablando efectivamente del tema de participación, ¿verdad? Juventud en diferentes espacios. Y sí, claro, hay otros espacios en los cuales la juventud está teniendo una participación activa, pero el mecanismo para poder acceder a los puestos de elección popular es por medio de partidos políticos, ¿verdad? ¿Ha cambiado algo en ese sentido? ¿Siguen existiendo los mismos desafíos? Ahí podemos identificar igual, como lo mencioné en el bloque anterior, en el 2012 se da una ruptura. Los jóvenes no son incluidos en las propuestas políticas del antiguo bipartidismo y surge una nueva oferta política. A partir de ahí se comienzan a disparar la cantidad de partidos y la cantidad de ofertas políticas en ese sentido, ¿verdad? Eso en primera instancia genera un interés, ¿verdad? Hace que, que como decía Rubén, los partidos políticos ofrecen nuevas opciones, nuevos espacios donde ellos se pueden sentir involucrados, y eso, definitivamente llama la atención y hace que partidos, por ejemplo, como Acción Ciudadana o el Frente Amplio, parte importante de su estructura sean jóvenes, ¿verdad? Y otro factor a tener en cuenta, inevitablemente, son las redes sociales, ¿verdad? La interacción política ha cambiado, eso no es ninguna duda para nadie, y las personas que están en las redes sociales son personas jóvenes en su mayoría, ¿verdad? Y esto, independientemente de que la utilicen o no para fines políticos, a fin de cuentas, les da una noción o un margen de qué es lo que está pasando en la realidad, ¿verdad? Y eso despierta un pequeño interés de querer cambiar las cosas que están, ya sea en la calle, en el barrio, o a nivel municipal o a nivel nacional, ¿verdad?
Tal vez algo importante cuando estamos hablando de las personas jóvenes, que según nuestra legislación es de 35 años, ¿verdad? De 18 a 35. Hasta 35 años, ¿verdad? Estoy joven Porque, todavía, por dicho. pues sí, todavía sos joven, felicidades a ambos, ¿verdad? Porque ya yo me salí de esa. Pero bueno, hay también un estudio del Fondo Población que se hizo en varios países, que incluye a Costa Rica, Rubén, y plantea que los jóvenes se perciben a sí mismos principalmente como agentes o medios para la innovación, para el cambio y la construcción del futuro. ¿Cómo incorporar eso en los partidos políticos? ¿Dónde se están abriendo los espacios de los que estabas hablando en el bloque anterior? Digamos, yo lo estoy viendo que se están abriendo los espacios en aquellos partidos más cantonales, en aquellos partidos donde necesitan personas nuevas, donde necesitan, digamos, personas que no han estado antes involucradas en política y que han deseado participar. Entonces, esa idea, meter esa idea de innovación, de que los jóvenes representan el futuro, que van a innovar, que tienen ideas frescas, que al mismo tiempo no es por demeritar las edades, pero tal vez tienen un poco más de energía para meterse al barro, embarrelarse y meterse ese tipo de cosas, normalmente son dadas a los jóvenes, ¿verdad? Lo que sucede es que antes poníamos a los jóvenes en esos puestos y bueno, ayúdenme a pegar banderas. La verdad así pasaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? No solo ayude en la parte operativa, sino ayude en la parte pensante, en la inclusión de los jóvenes, en la formulación de los programas de gobierno. Es algo que donde se puede meter. Digamos, lo decía el compañero ahora, había una ruptura. En 2002 estabas diciendo más o menos que esa ruptura de que no se veían involucrados la temática de la juventud en los programas de gobierno. Pero ahora, digamos, los programas de gobierno más bien, y en elecciones, lo estamos viendo, utilizan los medios que los jóvenes informan, lo que son las redes sociales. Digamos, muchas campañas a nivel internacional, a nivel nacional, las últimas también, hemos visto cómo el bombardeo mediático por esas redes sociales ha generado también que los jóvenes entiendan un poco más ciertas cosas, pero aún así hace falta también de la mano más educación a que esa participación política también tiene que ir de la mano cuando está la gestión de gobierno en el entorno municipal, desde los consejos de distrito, que son el entorno más cercano de la municipalidad a las comunidades, los consejos de distritos ampliados, los presupuestos participativos. ¿Verdad? Muy pocas municipalidades ahora están planteando los presupuestos participativos o ni saben qué es un presupuesto participativo. No saben, digamos, no saben a veces de qué es un consejo de distrito algunos ciudadanos. ¿Verdad? Y ahí donde son espacios que se le abrió. El último informe del Estado de la Nación, que hace una recopilación, un análisis interesante de 20 años que tienen ellos, habla sobre una frase que me gustó mucho que decía la democratización de la democracia, que son esos espacios que se le han abierto en los últimos 20 años a las y los ciudadanos costarricenses completamente para tratar de incidir en política, tomar decisiones. Esos espacios van aunado también a que no solo es para todos, sino también para los jóvenes en cierta medida. Entonces, para mí, en ese sentido, es que se están abriendo esos momentos en los cuales cada uno sabe la participación. Lo que pasa es que tenemos que apropiarnos del entorno en el que estamos. Y como decía el compañero, digamos, a nivel local puede ser mayor la participación. ¿Por qué? Primero, porque yo tal vez quiero que mi plaza esté bien porque ahí es donde voy a jugar fútbol todos los días. O también quiero un skatepark, que ahora muchos gobiernos locales, para tener a los jóvenes y adolescentes entretenidos, hacen un skatepark. O otros, digamos, dicen, mira, es que sí, nosotros tenemos esas calles, hay un poco más en ese sentido. Digamos, entonces, en mi análisis, puedo decir que esos son algunos de los espacios. Tal vez estaría dejando algunos otros por fuera, pero... Gregory, cuando estábamos precisamente hablando y discutiendo sobre este programa, un poco lo que discutíamos era el tema de que todavía se mantiene el adultocentrismo, ¿verdad?, en las estructuras. ¿En qué elementos más importantes se puede ver ese adultocentrismo que no permite a los jóvenes, digamos, trascender del típico pegabanderas, que era donde se utilizaba, a colocar una agenda juventud? Sí, precisamente en la segunda encuesta nacional, bueno, se le pregunta a los jóvenes que en qué tipo de espacios suelen ellos incidir y bueno, los que tienen mayor porcentaje son precisamente pegar banderas, calcomanías o acompañar las caravanas, digamos, o los buses, ¿verdad? Hay que tener en cuenta un factor que es fundamental, ¿verdad? Y se lo comentaba a Diego en el receso también, ¿verdad? Estructuralmente y sistémicamente hay barreras que le impiden a los jóvenes participar. La semana pasada salió una noticia que un partido
bueno, que es nacional, pero que en este caso va a tener representación en las municipalidades, había tenido un problema porque 30 de sus candidatos, bueno, para esa fecha 30 de sus candidatos habían sido rechazados porque no cumplían con 20 años de edad. La problemática radica en que, bueno, ellos no tienen los 2 años necesarios en el sistema electoral, ¿verdad?, de residencia para poder ejercer este puesto, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de que los jóvenes no participan, ¿verdad?, y vemos que estructuralmente hay ese tipo de limitaciones. Ellos mencionaban también que de no haber cambios en esta problemática, 60 de sus candidatos en diferentes puestos podrían verse también perjudicados, ¿verdad? Es un tema complicado. Ellos, bueno, ya están viendo algunos recursos, creo que iban a meter un recurso de amparo y están formulando una ley precisamente que recitaba contra el adultocentrismo, ¿verdad? Porque es ese impedimento, ¿verdad?, que estructuralmente ya ciertas personas que ya tienen sus años en política, tienen esos espacios ocupados y que no dejan que otras personas renueven esas estructuras. Sí, claro. Bueno, estamos en Sobre la Mesa hablando del tema de participación política y juventud, particularmente lo que va a suceder en las próximas elecciones municipales. Les recordamos que pueden ver nuevamente el programa los días sábado a las 8 de la noche, los días domingo a mediodía o los días lunes a las 4 de la tarde. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos a Sobre la Mesa. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de juventud en la elección municipal. Bueno, antes de irnos a un corte, Diego, Gregory se refería a el problema que se está presentando con respecto a esos 2 años que tienen que tener, ¿verdad?, los candidatos y candidatas a nivel local. Desde el punto de vista del tribunal, ¿se puede hacer algo? ¿Se ha visto algo? ¿Hay algún recurso? ¿Han planteado algún recurso directamente donde ustedes, a los que se pueda referir? Porque bueno, también sabemos que cuando está en proceso no se puede referir el tribunal. El Código Municipal establece como requisitos para los diferentes cargos de elección popular la necesidad de 2 años de domicilio electoral, un domicilio electoral que se entiende igual al domicilio civil, que importa mucho en las elecciones municipales, claro, no solamente para esa postulación, sino también para quien va a votar, para que vote donde viva justamente. Y en la lógica de entenderlo como un requisito, evidentemente una persona que pueda demostrar esos 2 años requerirá como mínimo tener 20 años para poder postularse. Es un tema también de una eventual reforma, si se quiere modificar. Ha sido objeto incluso en el pasado de análisis por parte de la Sala Constitucional y lo ha entendido como un requisito más que desde la legislación se formula para esos candidatos. Estos son requisitos para quien se quiere postular, pero que me permiten aprovechar, porque en el marco de jóvenes que están de por medio, retomar el tema de requisitos para quienes quieren votar. Porque lo cierto es que nuestro sistema, los jóvenes de 18 años, incluso en lo que entiendo como una belleza dentro de nuestro sistema, una persona que cumpla los 18 años el propio 7 de febrero del 2016, esa persona puede votar. Ese día, en la mañana, a las 5 de la mañana, ya se puede acercar al Tribunal Supremo de Elecciones o a las oficinas regionales y sacar su cédula para ir a votar. Pero para poder quedar incluida en el padrón, en la lista de electores, tiene que acercarse antes del próximo 7 de octubre, que estamos a 2 semanas, a pedirle al tribunal que haga esa inscripción para que después pueda votar. Lo digo de otra forma. Todo joven que esté por cumplir 18 años en este momento y hasta el día de la elección tiene que acercarse en estas próximas 2 semanas al Tribunal Supremo de Elecciones para poder quedar empadronado. Y cuando revisamos datos de 43,000 jóvenes que a la fecha no se han
inscrito, cuando estamos hablando de un porcentaje importante de esos jóvenes, alrededor de 17,000 en la provincia de San José, la necesidad de replicar ese llamado, porque además de estudios con la Universidad de Costa Rica, muchos han insistido en ese hábito del elector, en ese hábito del votante. Aquel que va a votar por primera vez va a mantener esa costumbre de votar. Claro. Quien no lo haga, y cuando no lo haga por un descuido, por un olvido, porque no estuvo registrado en su momento, podría verse en esta lógica no grata de no seguir votando. Entonces son apreciaciones que se hacen tanto desde el derecho a ser electo como desde el derecho a elegir. Son circunstancias que pasan por análisis, ya han sido objeto, decía, de revisión, pero que sin duda eventualmente en el derecho que las agrupaciones políticas pues tienen, podría ser objeto de más análisis. Gregory, vos has estado sometido a procesos electorales internos en la Escuela de Ciencias Políticas, has ganado. La pregunta relacionada con el caso que estamos viendo de este partido, que digamos técnicamente podría dejar por fuera un grupo importante de jóvenes, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que la gente que esté en casa se anime a votar por jóvenes? ¿Verdad? Se anime a darle el voto y la confianza a personas que, como bien sabemos, pueden tener poca experiencia, pero traen otras energías, traen otra visión del mundo. ¿Qué le podemos decir a la gente que está allá para convencerlos de que votar por un joven puede significar tener un gobierno local distinto? Bueno, precisamente aparte de esas características, ¿verdad?, que implícitamente cambian estructuras a lo interno del gobierno local, ¿verdad? Hay formas de gobernar. Bueno, hemos visto históricamente una forma de gobernar, ¿verdad?, gobernada por adultos. Y me atrevería a decir que en muchas de las ocasiones los resultados no son los que esperábamos, ¿verdad? Entonces ahí cabría preguntar de qué manera los jóvenes podrían cambiar esa situación, ¿verdad? En cuanto a los requisitos, a lo interno de los partidos políticos, para ocupar un cargo de elección popular, bueno, no puede ser cualquier persona, o yo esperaría que los partidos políticos no pusieran a una persona joven por ser joven y por llenar cupos, o que pusieran a una mujer por llenar cupos, ¿verdad? Lo ideal es que sean personas que están capacitadas, ¿verdad? Tanto académicamente, técnicamente, como políticamente, porque pueden ser cosas que perfectamente no son excluyentes, perdón, y que, bueno, eso de una u otra forma lo que garantiza es que las personas jóvenes, bueno, venimos con un nuevo aire, una forma nueva de entender el mundo, de incluir nuevas realidades políticas, nuevas temáticas que anteriormente no se han trabajado a nivel nacional y mucho menos a nivel local, ¿verdad? Entonces, bueno, como usted invitar a las personas que nos están siguiendo en este momento, primero que todo, revisar cuáles son las propuestas políticas, ¿verdad? Para que no caigamos en ese error de votar únicamente por jóvenes, por ser jóvenes, ¿verdad? Y decirles que somos perfectamente capacitados. Bueno, yo creo que aquí ya vemos dos personas jóvenes y que nosotros tenemos toda la disposición, como decía Marcela anteriormente, de darle un nuevo aire a la política, porque hay política que no nos ha estado gustando y queremos cambiar. Rubén, nos preguntan por Twitter, ¿qué representa para los jóvenes esta inédita elección? ¿Qué representa para los jóvenes? Bueno, desde mi lectura de joven, mentira, en mi lectura lo podemos decir, digamos, que representa una oportunidad para apropiarse de ciertos espacios al entorno local, pero no solo veámoslo como la elección, veámoslo en un proceso constante de apropiación. Puede llegar a ser ese punto de inflexión que no solo va a cambiar la manera de que los jóvenes ven la política, sino que también va a cambiar en cómo todo el país ve la política. Cada 2 años vamos a tener un proceso electoral. Entonces, cada 2 años vamos a tener que estar informándonos más sobre qué es lo que está sucediendo, sobre quién es el candidato, sobre quién es mi regidor, quién es el síndico, a quién le tengo que ir a pedir audiencia, cómo pedir audiencia, por qué es lo que yo quiero. Entonces, digamos, si yo quiero, no sé, un cantón que sea próspero, quiero un cantón más seguro, quiero un cantón donde yo pueda vacilar con mis amigos afuera, en la esquina, sin tener ninguna preocupación, como sucede todavía en algunos lugares, pues tengo que apropiarme de ese entorno. Entonces eso puede llegar a representar una nueva oportunidad para estar en política, ¿verdad? Entonces
hay que quitar esos hierros de esos 2 años, que me parecen a mí que son un poco complejos, porque es como cuando uno recién sale de la universidad y le dicen, bueno, usted está muy bien, me parece muy bien, pero no tiene los 2 años de experiencia. Me parece lo mismo, que en el currículum no salen 2 años de experiencia. Entonces me parece que ya está la cédula desde los 15 años, ya sabemos que tiene un domicilio fijo desde los 15 años, ¿para qué poner esa traba, esa barrera electoral? ¿Verdad? Me parece que le está quitando participación, digamos, a muchas personas que pueden ser muy capaces, como decía el compañero Gregory, 18, 19 años, 20, 25, 29, 30, 34 y con unos cuantos días, ¿verdad? Entonces todavía son personas muy capaces. Hay unas personas que tal vez tengan un poquito más de experiencia profesional, otros tal vez no tanto, pero si nos ponemos a ver la dinámica en el entorno local, muchos de las personas que han ocupado puestos de autoridad municipal no han tenido completamente ese bagaje que tal vez un joven tenga esa sensación, esas ganas de aprender. Diego, tal vez nos podrías identificar como las estrategias que también desde el Tribunal Supremo de Elecciones se están aplicando hacia los partidos políticos y hacia la juventud en general para incorporar a más personas jóvenes digamos, como candidatos y candidatas para estas elecciones, ya que se van a elegir, ¿cuántos eran? 6.000, no sé cuántos. 6.069 cargos. 6.069 cargos. Es importante aclarar que en nuestro sistema y por constitución política hay un principio de autorregulación interna en los partidos políticos. Dicho de otra forma, los partidos políticos más o menos pueden hacer lo que ellos quieran respecto de cómo se manejan a lo interno. Mal haría un organismo electoral que venga a decirles ustedes tienen que hacer A o B. Son parte de las ofertas partidarias que tienen que mostrar los partidos políticos y diferenciarse en cómo asumen esos retos. El organismo electoral y el IFET procuran una capacitación importante a partidos políticos en muchos temas, en diversidad de temas. Compartimos lo que son encuestas, estudios que se han hecho respecto de los jóvenes en la política. Llevamos esas reflexiones no solamente a los partidos, a la ciudadanía, y apelamos por un votante informado cuando pensamos en todos. Y el joven no se excluye en un trato preferencial de ese votante informado. Nos interesa un votante informado desde un adulto mayor hasta un jovencito de 18 años que vota por primera vez. Y lo que buscamos son espacios donde desde la página web, revisando los currículum vitae de los futuros candidatos a alcalde, las programas de gobierno de los partidos políticos, pues todos puedan informarse para votar de la mejor forma. Las elecciones municipales tienen un elemento del sistema electoral que es clave recordar, a diferencia de los sistemas, por lo menos de lo que es la elección nacional, y es la posibilidad de reelección, la reelección indefinida. Contamos con gobiernos locales donde algunos se van a postular para su reelección, y aquí es donde el voto en una elección se manifiesta y se muestra en su esencia como poder real. Si alguien lo está haciendo muy bien, se le premia. Si alguien no lo está haciendo muy bien, se le castiga. Con su voto a favor o con su voto en contra, hay en toda la ciudadanía, joven, adulta, en la media donde estaré, presumo, esa posibilidad entonces de informarnos para un voto razonado, y esa posibilidad de la reelección en el sistema electoral como una variable importante pone en evidencia ese poder del voto. A eso apelamos desde el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, incluso a abrir lo que es la formación en democracia, no solamente en elecciones, porque claro, estamos ahora en un proceso electoral. Y por supuesto que no podríamos hablar de democracia sin elecciones, pero la democracia es algo más que elecciones. Sí. La democracia pasa por tolerancia, pasa por respeto, pasa por respeto no solamente al prójimo, sino al ambiente, pasa por solidaridad y pasa por una serie de valores democráticos que en ellos, y principalmente en estos jóvenes, ni siquiera jóvenes, en gobiernos estudiantiles, en colegiales, es donde estamos insistiendo respecto de formar un futuro votante activo, informado, inteligente. Gregory, ahora Diego hablaba de castigo a quien lo hace bien y premio a quien lo hace bien y castigo a quien lo hace mal. Pero los partidos políticos nadie los castiga, porque hay un derecho de piso que hay que pagar para que los jóvenes puedan hacer la carrera política y tener el derecho para poder participar. ¿Qué reformas se requieren para que los partidos puedan hacer estos cambios
y abrir más la participación de jóvenes? Bueno, como dice Diego, es complicado porque pasa por un deber a lo interno de los partidos, ¿verdad? Y esto, bueno, igual, como lo menciona él, pasa por un tema de oferta, ¿verdad? Bueno, yo creo que los partidos ya no le pueden sencillamente dar la espalda a los jóvenes porque cada vez son uno de los segmentos más importantes de votación por el tema de los medios de comunicación, por ejemplo, de los que hablábamos, ¿verdad? Y sin embargo, podemos ver que los partidos en algunos casos incluso le dan espaldarazos a la juventud, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque cuando hablamos de partidos y juventudes siempre tendemos a generalizar, ¿verdad? Siempre hay variables a lo interno, pero, por ejemplo, establecer cuotas de elección popular, digamos, es de los primeros insumos que permiten la participación de jóvenes. A partir de ahí se pueden generar espacios de formación que le permitan a los jóvenes bueno, acceder a ese tipo de carrera política, ¿verdad? Donde se estén formando y no lleguen a los puestos, bueno, a aprender y experimentar, porque a fin de cuentas son recursos públicos, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado en eso y que son personas que tienen que ser óptimas y que tienen que saber cómo manejar. Entonces yo lo apuntaría en esas dos direcciones, en los porcentajes, ojalá que se definan por estatuto, y en la formación que tiene que ser continua y que tiene que ser que le dé las posibilidades a los jóvenes de desarrollarse en lo interno. Bien, muchísimas gracias. Hemos llegado lamentablemente al final del programa. Esperamos que haya sido de valiosa información para usted que está en casa y pueda valorar la posibilidad de premiar también a los jóvenes con su voto, aquellos que tengan experiencia, aquellas que tengan la responsabilidad, la capacidad para poder conducir los destinos de su cantón. Marcela. No, muchísimas gracias a los tres por haber participado hoy en Sobre la Mesa. Bien, como ya ustedes saben, nos vemos la próxima semana.